¿verdad? Aquí nosotros, para tener este gozo de Dios, debemos de tener una actitud o cualidad de obediencia, un espíritu de obediencia. Voy a leerles yo propiamente lo que es el versículo que está de referencia en Juan 15, 10, 11, y que dice así. Pueden seguirme con su vista, por favor. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. ¡Wow! Esto es muy importante para nuestras vidas, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio de San Juan. Introducción. El ser humano fue creado para obedecer originalmente. El ser humano fue creado originalmente para obedecer, pero su naturaleza original en la creación era obediente. Y sabemos que cuando Dios formó a Adán y Eva, eran bien cumplidores en cuanto al ordenamiento de lo que les hacía Dios, en ese sentido, que cuidaban el jardín, que enseñaran sobre las bestias, los animales, etc. Pero, como siempre en la historia de los humanos, o un pelito que pasa en la sopa, o un arrocito negro que sale en ese arroz, pasó algo malo. Después de la entrada del pecado adquirió la desobediencia. Aquí se dice que por un solo hombre entró la desobediencia y fue por Adán y Eva. ¿Qué es una experiencia intrusa? ¿Qué dice? ¿Por qué termina con esto que es una experiencia intrusa? Es decir, que todos los problemas que tenemos, todas las heridas que nos pasa en nuestra vida, se debe precisamente a esta experiencia intrusa de vivir en el pecado y vivir una vida apartada de Dios, ¿verdad? Porque lo que, como vemos hoy en la actualidad, en el mundo, a lo malo lo llaman bueno, y por eso vienen las cosas malas posteriormente. No lo vemos inmediatamente, ¿verdad, jóvenes? Yo no lo vi en 28 años, hasta ya que llegué a los 28 años de mi proceso de adicciones, ¡wow! Estaba totalmente mal. Pero esta desobediencia precisamente no la vemos inmediatamente, y pasan unos años y ahí vienen estos problemas por la desobediencia. ¿Y qué creen? Aquí la expectativa es que nosotros podemos quitarnos esta experiencia intrusa en nuestras vidas. Vamos a ir descubriendo cómo se puede hacer, ¿sí? En ese sentido, cuando empezamos a tener esta experiencia intrusa del pecado, dejamos de ser espirituales, ¿verdad? En ese sentido, por eso Jesús le dice a uno de sus discípulos: ¿me das permiso de ir a enterrar a mi padre? Y le dice Jesús: pues deja que los muertos se entierren a sus muertos, ¿no? ¿Entendemos esta alegoría que expresa Jesús? Pues los muertos que están vivos físicamente van a enterrar a los muertos que están muertos físicamente, ¿verdad? Eso es lo que se refería a nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, vemos que hoy en la actualidad, la naturaleza pecaminosa del hombre lo lleva por los caminos de la desobediencia. Jóvenes de Reto, estudiantes, ¿cómo éramos desobedientes en nuestra vida antes de llegar a Reto? O familiares que han conocido a Dios, han comprendido que muchas cosas que han hecho no están bajo la voluntad de Dios y están que están en contra de los principios de Dios, ¿sí? Yo llegué a ser totalmente desobediente, rebelde. En ese sentido, que lleva por los caminos de la esencia, te proporciona placer al principio, ¿verdad, jóvenes? ¿Recuerdan eso? Pero ¿qué después qué les produjo? Pero al mismo tiempo el peso de la culpa. ¿Quién se siente haciendo lo malo constantemente? Claro, hay unos que sí, pero hay unos cuando tú estás haciendo constantemente las cosas malas. El fardo atormentador de saberte rebelde. No hay hombre o mujer que puedan ser felices contrariando la voluntad de Dios. Pregúntense, ahora, en este momento, antes de venir a Jesucristo, ¿eran
felices? Y ahora que lo conocen, bajo este pacto de la gracia, ¿cómo es su gozo? Es diferente, ¿verdad? Yo totalmente, en 28 años, yo ya no tenía nada de felicidad, al contrario, era todo, como dice aquí, tenía un fardo pesado de culpabilidad, un fardo de sentimientos negativos, un fardo de quererme suicidar, ¿verdad? En ese sentido. Y creo que muchos que llegan a la última etapa de este problema de las adicciones no lo piensan dos veces. Y claro que también personas que no han tenido este problema de las adicciones también llegan a esto, ¿no? ¿Sí? Y claro que lo podemos observar hoy en la actualidad, personas que tienen muchos problemas y no saben cómo resolverlos. Dice, hay un gozo permanente que solo lo produce la obediencia de Dios en su palabra, que es muy diferente al gozo del mundo, que es muy superficial y fíjense, adictivo. ¿Sí? Por ejemplo, ayer que yo estaba trabajando, veníamos de comer una rica barbacoa con unos compañeros del trabajo y pues la mayoría son seculares, no han aceptado a Jesucristo, solamente una es cristiana y dos compañeras sacan su cigarro y en eso pues nos retiramos un poquito, ¿no? Porque ya no nos gusta el cigarro y mi compañera que es cristiana dice, yo no entiendo por qué les gusta fumar tanto. O les gusta, pues les digo, pues por el placer de ser, por el placer de sentirse bien. O sea, podemos decir otra palabra, pero por sentirse muy bien, digo, pues eso. Pero no saben la consecuencia que les puede traer el fumar tanto, ¿verdad? Por eso es que es adictivo este gozo, ¿sí? También lo mismo que el gozo de tomar una copita. Si no tienes la capacidad de controlarlo, y que muchos no la tienen, pues llegas a pertenecer de esta, como decimos, del escuadrón de la muerte, ¿verdad? Muchos jóvenes del ámbito, ustedes han conocido varios, yo conocí varios que fueron del escuadrón de la muerte, y díganme si este placer que les producía en un principio de tomar el vino, les trajo buenas consecuencias. No, ya están, no llegaron ni a los 50 años, ya están muertos, totalmente muertos, ¿sí? También hay placer por otras cosas que no son de sustancias químicas. Pongamos, por ejemplo, el placer de jugar tantos jueguitos de Xbox o PlayStation, ¿verdad? Yo me enteré de un caso en que un joven de Estados Unidos, por la adicción y el placer de estar jugando 3 días, de estar tomando puro energizante Red Bull, se murió. Un joven, fíjense, esa adicción, ese placer de estar jugando jueguitos, ¿sí? No se diga el placer por jugar cartas, que no lo tenemos tan duro aquí, pero que en Estados Unidos, por ejemplo en China y Asia es muy fuerte esto de estar jugando las cartas. Las personas de tanta adicción quedan embaucadas y prisioneras de las personas que le prestaron el dinero, y unas hasta las llegan a asesinar. ¿Ya vieron? Por eso es que es adictivo este gozo y placer en las cosas. Es más, todo lo que es bueno, el hombre lo convierte en malo. También en el trabajo, ¿verdad? El ejercicio físico, ¿verdad? Los que están bien fortachones, no crean que están fortachones porque toman muchos esteroides, ¿no? Y de repente pues los oyes con una voz de algo rara, ¿no? Ahí por ahí. Y luego tienen preferencias medio raras también, ¿eh? Porque también he tenido cuates que han sido fisiculturistas y de repente han tenido actitudes bien raras, ¿no? De preferencia sexual. Entonces dices, ay, no, pues mejor, nada más leve, ¿no? Nada más mis barritas y ya, ¿no? No voy a meterme mucho a hacer ejercicio, ¿sí? Vámonos al primer punto de esta predicación que se llama, el cristiano debe aprender a desarrollar un espíritu de obediencia a la palabra de Dios. Nosotros aquí en el ministerio, que de gracia a Dios ha levantado, que en un principio a través del llamado de nuestro pastor, es una de las cualidades que constantemente estamos apoyando a los jóvenes para que la desarrollen. ¿Por qué? Porque no la teníamos cuando venimos por primera vez a Reto, ¿verdad? Hacíamos lo que queríamos. Por eso nosotros decidimos escoger un camino que nos llevaba, y que no lo veíamos a la muerte, ¿sí? En la actualidad vivimos en un mundo que las personas filosofan, discuten
y argumentan con intención de demostrar que no es necesario obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa hoy en la actualidad? Que hoy en la actualidad han surgido muchas concepciones, digamos, del Medio Oriente para sustituir precisamente estos mandamientos de nuestro Señor Dios y obtenerlo de una forma más fácil y que sin cueste, sin trabajo. Por ejemplo, tenemos hoy en nuestra actualidad filosofías como el esoterismo, ¿verdad? Que te dice que podemos ser muy espirituales ahí nosotros con un incienso, el Reiki. Hay también muchas filosofías que contrarian el obedecer la palabra de Dios, pero vemos un sector de nuestra sociedad que también cuestiona precisamente el obedecer la palabra de Dios, y es el sector de la adolescencia. Híjoles, tratar con un adolescente y decirle los principios de Dios, lo razonan y dicen, no, porque todo el mundo hace esto, ¿no? Pero no comprenden que detrás de eso pues, hay peligro, ¿no? En ese sentido. También hay gente que sabe y conoce de Dios, pero ¿qué creen? Que aman más todavía lo del mundo y se les dificulta obedecer esta palabra de Dios. Se piensa que los mandamientos de Dios están ahí para crearnos problemas, para quitarnos el libertinaje, la libertad, que son muy difíciles de llevar a cabo. Híjoles, dice, no, pues es que está bien estricto Dios, ¿no? Mejor, ¿por qué no? Y en ese sentido, cuando nosotros vemos esta carga onerosa por sus mandamientos, es porque todavía no hemos aprendido a amar y a obedecer de una forma como Él quiere a Dios. En ese sentido, a veces hasta nos atrevemos de asesorarle y decirle a Dios cómo haga las cosas, siendo que Él no necesita, ¿verdad? Que nosotros le digamos cómo hacer las cosas. ¿Sí? Esta libertad que Dios nos ofrece generalmente lleva una responsabilidad que debemos de cumplir para que no se nos haga difícil. Y nosotros, si encontramos esta libertad en llevar sus mandamientos, les digo que es bonita, es con gozo, y podrás cumplirlos aunque no sean tan gravosos. En ese sentido, yo les puedo dar un testimonio que Dios hace poco me dejó ver que un compañero, bueno, dos personas, dos jóvenes vinieron igual que yo al ministerio a rehabilitarse, y me acabo de topar uno de ellos y se murió su hermano. Entonces, ¿qué me quiere decir eso, Dios? Que yo, gracias a Dios, pude obedecer sus mandamientos y me mantiene bajo su gracia, y de aquí he tenido y me está usando, y con eso me ha traído un gozo y poder disfrutar las cosas mínimas de esta vida que son espirituales. ¿Saben en qué me gozo yo? En las cosas significativas de la vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú ves una pareja grande de matrimonio, bien unidas y que tienen más o menos un promedio entre 75 y 80 años, dices, wow, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, de matrimonios que duren hasta que ellos estén grandes, ¿verdad? Eso me trae gozo, ¿sí? ¿Qué me trae gozo? También, pues el ver niños, como por ejemplo el de Oscar, que está aquí con nosotros y que ellos también se convirtieron al Señor. Amén. Esto significa que también a veces pasa que en nuestras iglesias podemos ver que la gente sabe y dice que ama a Dios y que lo obedece, pero vemos que en las acciones es todo lo contrario, ¿no? No vemos cambios, no vemos acciones que estén enfocadas a desarrollar precisamente estos mandamientos, estos preceptos de Dios en sus vidas, ¿sí? En ese sentido, aquí está la alternativa para que nosotros podamos llevar a cabo una vida y que podamos producir este fruto en nuestras vidas. Dice, solo el espíritu obediente del discípulo, el cual fomenta y atrae la continuación y el aumento del amor de Jesucristo, puede librarse de estos pensamientos engañosos en que no se puede hacer lo que Dios te pide,
en que no se puede hacer estos mandamientos. ¿Qué significa que este espíritu obediente del espíritu fiel? Es que tiene una íntima relación con Dios y que le lleva a situaciones de conciencia y sabiduría de Dios, en el cual puede encontrar el significado y la revelación de este amor y obediencia hacia Dios. Y empezar a trabajar precisamente en lo que dice el apóstol Pablo en su palabra, donde dice, y transformados por medio de su espíritu, ¿verdad? En ese sentido, cuando nosotros estamos trabajando en desechar esos pensamientos negativos y de nuestros deseos negativos y sustituirlo por estos mandamientos, vamos a empezar a desarrollar pensamientos acorde a la voluntad de Dios y a empezar a reflejar su carácter, ¿sí? En ese sentido, el cristiano obediente está rodeado de lazos de amor. Créanme lo que a mí Dios me lo demuestra a través de personas inconversas, me lo demuestra a través de mi familia, me lo demuestra a través de mis hermanos en Cristo, de mis autoridades, de mis pastores. Eso me lo demuestra a Dios, estos lazos de amor, ¿verdad? Y también en una comunión personal, me revela y me quebranta, en el cual yo tengo un sentimiento de amor hacia Él más profundo, ¿sí? En ese sentido, la cuestión es de que nos rodeemos de estos lazos de amor. El cristiano obediente está rodeado de lazos de amor cuando el amor de Jesucristo siempre es primero en todo. ¿Has hecho esta reflexión en tu vida? ¿De qué está primero en tu corazón ahorita? ¿Sí? ¿Qué está primero en tu corazón? Eres una persona que dice, soy cristiano, pero vamos más allá de esto. Soy cristocéntrico. ¿O todavía estás atesorando algo personal que todavía lo tienes en tu corazón? No sé, tú solamente lo sabes. Pero aquí es un llamamiento a una reflexión de qué es lo que es primero en tu vida. ¿Sí? ¿Cristo, las personas o las cosas del mundo? ¿Sí? ¿Amén? En ese sentido, debemos de considerar siempre a Dios en todo y que vayamos a estrechar esta relación constantemente. Ahora vemos que en ese sentido, el cristiano, para corresponder este amor, debe guardar sus preceptos constantemente, fíjense, y arreglarlos a ellos, a sus acciones, ¿verdad? A orar como Dios obró en su vida, a su conducta, ¿verdad? Voy a desechar mis patrones conductuales erróneos, ¿verdad? Y en su vida, en tu ser total, dice Dios, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Aquí precisamente enseñamos a los jóvenes estudiantes que son, Dios nos formó en ese sentido y que debemos cuidarnos tanto en el cuerpo, alma y espíritu. Pero aquí está una cosa importante para guardar sus preceptos, que es la constancia, la perseverancia, otra cualidad que debemos demostrar para obtener este gozo, ¿sí? Y como lo dice Pablo, que aquí la revelación que me ha dado Dios en ese sentido, es que la constancia significa perfección, ¿sí? En Dios. Por eso expresa Pablo que para que nosotros estemos constantemente aprendiendo para llegar a la estatura del varón perfecto. Pero esto quiere decir que tú has sido constante y perseverante en esta palabra de Dios y sus mandamientos y hacer su voluntad. Esa es la perfección en Dios, la constancia. Porque muchos no son constantes en cuanto a esto, ¿verdad? Son como los foquitos de Navidad, ¿no? Que un día sí y un día no quieren con Dios, luego un día sí con Dios, 2 días no, hasta que un día sí, un mes no y así, ¿no? Entonces esto es importante para guardar sus preceptos y poder disfrutar del amor de Dios en nuestras vidas. Pero fíjense, hay otro aspecto bien importante que dice, el guardar los preceptos significa aceptarla por la fe. ¿Qué tan importante es la fe para nosotros? Mucho, ¿verdad? También aquí debemos de estar constantemente creciendo en la fe y utilizando la fe para expandir el evangelio. Porque a veces el evangelio no es fácil.
Y también ahí nosotros debemos ser fuertes en la fe. Obedecerla y cuidarla, ¿sí? Fíjense, aquí hay otro aspecto de responsabilidad como hijos de Dios, ¿sí? Dice, obedécela, pero cuidarla en tu corazón. Es decir, que no coquetees con el mundo en todo momento, ¿sí? Es decir, que rechaces lo que te ofrece el mundo. Es decir, que te debes de apartar de lo que no es agradable de Dios. Eso es cuidarle en tu persona, ¿sí? Eso es empezar a reflejar el carácter de Cristo. Eso también tiene que ver con el concepto de impermeabilidad hacia el pecado. Es como cuando tú ya tienes cierto grado de madurez, cuando hacen a los techos una impermeabilidad, llega el agua y no se traspasa. Cuidarla es eso, ¿no? De que tú no te corrompas de nuevo al pecado. Que rechaces el pecado como dice Dios, Dios ama el pecado, pero aborrece el pecado. ¿Qué tan grado, en tu grado de relación con Dios has desarrollado esto que aborreces el pecado? ¿Verdad? Yo, por ejemplo, ya aborrezco todo lo que es adicciones, ¿no? Aborrezco también las desviaciones sexuales, ¿no? También, ¿no? Y bueno, desde un punto de vista sexual, no mundano, porque generalmente el desechar a personas con preferencia sexual, la gente es muy agresiva. Aquí nosotros no somos así. Y en ese sentido debemos de cuidarla en nuestra persona, ¿sí? En ese sentido, dice, para el cristiano que considera que es un sagrado deber de conciencia, ¿verdad? Otra vez aquí Dios quiere que seamos sabios en nuestra forma de vivir. Dice, el obedecer los preceptos de Cristo es el que experimenta en su alma el amor de Jesucristo hacia Él. Es decir, te estás transformando en estas partes de tu alma que es conciencia, mente, voluntad y emociones, ¿verdad? En ese sentido, tú en esta transformación, esas áreas de tu persona, que es el alma, puedes tú empezar a tener de amor, a experimentar este amor de Dios en tus vidas. Este amor de Cristo por nosotros debe llevarnos a amarnos mutuamente. Fíjense, aquí viene otro aspecto bien importante. Dice, y esto abarca muchos deberes. También aquí es donde muchas veces fallamos a Dios. ¿Qué abarca muchos deberes? Pues que es referente al segundo mandamiento, ¿no? De que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No basta con decirle al hermano, pues voy a orar por ti, ¿no? En tu dificultad. Debemos ir más allá de eso y tomar la acción, porque nuestro Señor Jesucristo nos lo recuerda en lo que es cuando les dice, y la verdadera religión es esta, que acudáis en apoyo a las viudas, en huérfanos, y padezcáis juntamente en su necesidad. O sea que eso es una parte de nuestra responsabilidad como cristiano, hijo de Dios, también apoyar a los hermanos, y es de una forma como lo estamos amando, ¿sí? El amor de Dios, que es una decisión, lo podemos comprender en la obediencia del Hijo al Padre, que es el modelo de la obediencia para los discípulos, ¿verdad? En este ejemplo vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a cumplir su ministerio y dar sus vidas por nosotros, Él cumplió al pie de la letra toda su santa voluntad. Nunca se desvió. Claro que tuvo un momento de crisis, porque su humanidad experimentó la tensión, el nerviosismo de lo que le iba a pasar y acontecer, porque ya lo sabía. Pero vean cómo es que este modelo de obediencia del Hijo al Padre lo podemos ver exactamente en este versículo de referencia en el cual estamos dando. Dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí está el modelo de obediencia que debemos de seguir. Permanecer constantemente en estos mandamientos. Es el modelo, ¿sí?, que debemos de adquirir. Dice, el sacrificio voluntario del Hijo en la terrible muerte de cruz es sin duda la manifestación más gloriosa de esta obediencia. ¡Wow! ¿No? Que una persona por mí me haya suplido por pagar lo que había hecho malo, y que ahí
a través de Él también estoy obteniendo grandes riquezas y promesas en el cual me está dando la oportunidad de tener de nuevo esta obediencia y una restauración con el Dios Padre para tener una vida eterna. Amén. En ese sentido vemos que este ejemplo, dígame, ¿quién lo ha podido llevar a cabo últimamente? O tú en tu vida, en tu momento de ser ya parte de ser cristiano, ¿cuánto le has servido o cuánto te ha costado de tu tiempo, de tu dinero, de tu esfuerzo? Generalmente no hemos llegado a este nivel. Y muchas veces todavía la sensibilidad emocional nos gana, ¿no? ¿Por qué? Fíjense todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte de cruz y te voy a decir, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces, bueno, esto va un poquito a los jóvenes de reto, que mucha gente se resiente inclusive cuando les dices un no, ¿verdad? Dices, ay, ¿no? Que no hagas esto, que no comas a la hora de la clase, que no comas a la hora de fuera de comida. Y chin, dice, no, pues, dice, bueno, sí, pero escondido, ¿no? Bajita la mano, ahí está, ¿no? O que te digan no en un trabajo que tú quieres, o que te diga un no la muchacha que tú quieres también, ¿no? O el hombre que te gusta también, ¿no? Entonces, ay, ahí viene el choque emocional y psicológico, ¿no? Fíjate por un no cómo te estás tú derritiendo cuando nuestro Señor Jesucristo dio toda su vida, ¿sí? Muchos están acostumbrados a eso, a que no le digan no, ¿no? Más las mamás que son bien consentidoras a sus hijos, en que le dicen, sí, sí, hijo, sí, sí, hijo, sí, sí, hijo. Y cuando ya tienen 50 años todavía están ahí, mamá, ¿me das hijo? Ya tiene 50 años el hijo, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Mamá, yo todavía quiero, ¿no? En ese sentido. Para llevar a cabo este modelo de obediencia, es nuestra responsabilidad de mejorar nuestra relación personal con Jesucristo. Sabemos que tenemos muchas actividades, pero estás apartando un tiempo ahí en tu casa, familiares, iglesia, para incrementar esta relación con Jesucristo, de pasar más tiempo tú con Él en oración, calladito para que te conteste, ¿sí? Por eso desde ahí dice, es nuestra responsabilidad, ¿sí? Mejorar nuestra relación personal con Dios. Dios no quiere anchura, es decir, que sepas mucho, ¿sí? Él más bien quiere que tú lo ames y lo obedezcas y tengas una profundidad en esa relación con Él, ¿sí? Y que poco a poco te va a ir revelando su conocimiento, palabra, ¿sí? Pero más que nada del conocimiento no aplicado, ese amor hacia Él, ¿sí? En la intimidad, tú solitas con Él. Es lo que también estamos enseñando aquí los jóvenes de estudiantes, que vayan aprendiendo este hábito de pasar con Jesucristo. Ve, el cristiano que ha aprendido a permanecer en el amor de Dios, da por fruto el gozo, ¿verdad? Claro, la responsabilidad, la preeminencia y la constancia trae frutos, ¿sí? No es fácil permanecer cuando se vive en un mundo de fluctuaciones, ¿sí? Bueno, vámonos afuera de nuestro contexto, de nuestra iglesia. Hoy sí el mundo tiene muchas fluctuaciones en el aspecto económico debido, principalmente uno de los temas muy indicativo que nos afecta, inclusive hasta nosotros, es el aspecto económico, ¿verdad? En ese sentido que no se mantienen los trabajos, que va a haber tantos despedidos. Inclusive ayer vi en el periódico, y lo compré, decía, el premio Nobel el premio Nobel de Economía está criticando la economía porque no crecemos, ¿no? Y ahí está, ¿no? O sea, es muy fluctuante en ese sentido, ¿no? No hay estabilidad. Y eso trae también desorden en nuestra sociedad. Pero vámonos en el ámbito de nuestra iglesia. Esas fluctuaciones, ¿cómo las podemos identificar? Pues obvio, que mucha gente viene aquí con nosotros, permanece con nosotros y después se van. Esa es una fluctuación eso, ¿sí? Y después ya sabemos, pregúntenme de los que conozco o los pocos que conozco que se han ido, no han regresado, que han regresado al mundo o que fluctúan de venir y de irse, van a ir y irse yéndose, si están bien. He sabido casos terribles y
les va mal, ¿verdad? El que no permaneces aquí, seas constantes y que vengas cada mes es ser fluctuante, ¿sí? En ese sentido. Dice, cuando todo va bien, nos sentimos jubilosos, me saqué la lotería, me saqué el melate, Dios me dio como esposa una supermodelo, no es cierto. Estoy bien contento y alegre, ¿verdad? No me hace falta nada, pero ¿qué pasa? Que la modelo encuentra otro galán, más galán que yo, ¿verdad? Y en ese sentido se me va. Y si no estoy firme, mis sentimientos me van a traicionar. Entonces, puedo llegar, pero cuando se presentan las dificultades, nos hundimos en depresión con el falso gozo del mundo, ¿sí? Es decir, cuando convertimos a las cosas y a las personas en una necesidad, ¿sí? No en una interrelación sana, ¿sí? ¿Sí comprendemos esto? En ese sentido, ahí es cuando empezamos a padecer, ¿sí? Cuando tenemos codependencia hacia las cosas, cuando tenemos codependencia a nuestros familiares o algo, ¿no? Es cuando aquí viene este estado de depresión o de enojo también, ¿no? Cuando nuestras vidas están entrelazadas con la de Cristo, podemos permanecer en su palabra, ¿ya vieron? Entrelazadas, íntimamente relacionados con Él, ¿sí? Él nos ayuda a atravesar la adversidad sin hundirnos en depresiones debilitantes y administrar la prosperidad sin trasladarnos a alturas engañosas. ¿Ya vieron? Es decir, nosotros podemos enfrentar cualquier problema, circunstancia, adversidad, y si es que triunfamos, Él nos va a tener humildes, ¿sí? Muy humildes en nuestra forma de ser. Porque ustedes ven que, por ejemplo, en el mundo, y principalmente en los países de primer mundo, te dicen, es que tú tienes que ser el número uno, tú tienes que ser el uno, tú tienes que ser el número uno. Y cuando tú estás triunfante, te llegas a un alter ego que te llegas a ser muy soberbio. En ese sentido, cuando nosotros vencemos estas dificultades, nosotros podemos estar muy humildes. Pero aquí hay un aspecto bien importante que debemos de retomar y que nosotros cuando ya estamos obedeciendo la voluntad y que no podemos prescindir, es de nuestras debilidades que todavía no podemos resuelto y también de las tentaciones por parte del enemigo que solamente me ayuda en mi deseo engañoso a hacerlo. En ese sentido, que la tentación y tus debilidades no te sigan debilitando, ¿verdad, jóvenes? Es que yo todavía quiero, ¿verdad? O quiero lo otro, ¿no? Pero estas oportunidades hay que aprovecharlas, en vez de debilitarnos, fortalecernos, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Tú cuando tengas una dificultad, un problema, iglesia, acude primeramente al Señor para que puedas tener una orientación divina para resolver estos problemas. Y dice, y no embriaguéis de vino en donde hay disolución, no tomes alternativas que el mundo te ofrece, ¿sí? En ese sentido, debemos de permanecer y cuando vengan estas dificultades, podemos superarlas. Y el permanecer en la palabra de Dios es estar en constante comunión con Él, es confiar con Él. Aquí viene de nuevo la fe, ¿sí? Y por fe, muchos llegaron a obtener mayor galardón. El fincar en su gracia nuestras esperanzas, abrirles nuestros corazones y acudir a Él como la fuente donde manda, fíjense, toda nuestra fuerza espiritual. Amén. Él es el que nos da ese poder para vencer a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Y por eso es que Pablo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Cualquier abstinencia, cualquier circunstancia, ¿verdad? En ese sentido, yo lo puedo solucionar y enfrentar estando Cristo conmigo. Una versión de Nueva Internacional dice, yo todo le puedo hacer frente, fíjense, yo todo le puedo hacer frente, puesto que Cristo es el que me respalda. Mi fe en Él, ¿sí? Y hemos visto aquí milagros, ¿no? De que han depositado gente en Él y han podido superar estos problemas. Y hasta han obrado milagros. En ese sentido, nosotros podemos comprender
que fincados en su palabra viene el gozo de Dios. Ahí viene ya el producto de la permanencia y del amor en Dios, que trasciende las olas agitadas de las circunstancias. El gozo viene de una firme relación con Jesucristo. ¿Ya vieron? Otra vez recalcándonos esa importancia y relación que debemos de tener en nuestras vidas con Dios, ¿sí? En ese sentido. Y podemos decir, como Pablo lo dijo también en uno de sus libros, que dice: he aprendido a tener contentamiento pese a las circunstancias. ¿Ya vieron? ¿Sí? O sea, es cuando yo ya estoy firme, maduro, con un carácter equilibrado, en el cual mis emociones no se van a conmover por las circunstancias externas, ¿sí? O sea, ese gozo que yo tengo no me lo va a quitar eso que está sucediendo afuera, ¿sí? Por el contrario, Dios me va a hacer sabio para saber resolver ese problema, ¿no? Y no voy a dejar llevarme por esos sentimientos, ¿sí? O sea, que en el ámbito externo, en tu forma de vivir, no te afecte. Dice: este gozo espiritual basado en la interminable paz con Dios, otro aspecto también bien importante del fruto del Espíritu Santo, que cuando nosotros estamos en paz con Dios, tenemos una buena relación con Dios, esa paz se demuestra también en nuestra forma de ser. Dice, Jesús quiere ver este deleite íntimo del gozo, ¿sí? De gozarnos, este gozo incomparable en el corazón de cada uno de ustedes, de los que son discípulos, ¿sí? Él se pondrá contento. Y por eso, aquí dice, en Juan 15:11, dice: estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir? Que este gozo que Dios nos está dando viene del cielo y nos va a hacer unas personas plenas en nuestra vida, ¿sí? Y cuando nosotros hemos estrechado esta relación, completamente este gozo lo vamos a entender y ninguna circunstancia externa nos lo va a poder quitar, así como la paz. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Sí? Claro que yo todavía no llego a ese gozo pleno, ¿no? Porque todavía me faltan unos añitos, soy todavía un bebecito en Cristo, ¿no? Todavía me falta más aprender en mi Señor y no creo que no voy a llegar a aprender más. Pero se ha cumplido su gozo, es cuando llegamos a ese pleno gozo, que es un camino que nosotros debemos sortear muchas veces para obtenerlo, ¿sí? Y fíjense, aprendí que cuando tú ya eres un hombre pleno, que has vivido, este gozo que ya lo tienes, plenitud no significa que hayas obtenido puros triunfos, también la plenitud significa que tú has padecido y sufrido por Dios. ¿Amén? Entonces ya eres pleno, sabes qué es padecer, ¿verdad? En ese sentido, ¿sí? El que lleve una vida, híjoles, aquí está lo feo. Dice, el que lleve una vida que no esté en armonía con los mandamientos de Dios, jamás experimentará el gozo del discípulo fiel. Por eso nosotros debemos de esforzarnos en tener un equilibrio en nuestro ser y no dejar a la ligera esta relación con Dios en nuestros deberes y responsabilidades como hijos de Dios, ¿verdad? Aquí ya viene una advertencia por parte de Dios, ¿sí? Luego sigue, el no permanecer en la palabra de Dios se trae como consecuencia aquí juicio y condenación. Híjoles, ¿no? Aunque no estés consciente de esto, pero aquí ya te lo está diciendo Dios. ¿Cómo podemos observar esto de que la consecuencia de no seguir sus mandamientos? Pues vámonos, rápidamente de nuevo a 15. Perdón, ahí está mal la cita y me equivoqué. En vez de ser Juan 15:2, es 15:6. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¡Guay! No, Señor, ten misericordia de mí en este momento, ¿no? Yo no quiero alejarme de tu mano. Pero aquí está lo que dice, Señor.
una forma de alegoría. ¿Sí? Los pámpanos que no den fruto serán arrancados, se secarán y echados al fuego. Ay, no, Señor. Yo, por ejemplo, estoy produciendo zarzamoras ahorita. Ay, no es cierto. No, pero sí, en ese sentido, yo soy un pequeño pámpano en este momento verdecito que quiero dar más fruto en amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. ¿Sí? Dios me va perfeccionando a través de las circunstancias y pruebas. Y vaya que luego nos toca pruebas. ¿Creen que el caminar con Cristo, pregúntenle a mis pastores las pruebas que luego tienen? En ese sentido, debemos de tener en cuenta esto, ¿verdad? Que si no, no estamos acarreando juicio y condenación. Pero podemos, aquí viene la esperanza, aquí viene la esperanza, lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos retractarnos, o sea, podemos arrepentirnos y decir, Señor, te he fallado. Los que ya conocen a Dios y los que no han conocido a Dios, es la oportunidad para aceptarlo, ¿verdad? Pero aquí dice, podemos retractarnos. Grande es Dios en su misericordia. ¿Amén? ¿Sí? Dice, hay esperanza, porque en el fondo del ser humano se deleita en hacer su voluntad. Chihuahua, ¿cómo está eso? De que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero que nos deleitamos. Pues sí, ustedes vean lo que dice Romanos 8:7, en donde dice la ley del pecado que mora en mí. Dice Pablo que queriendo hacer el bien no lo hace porque encuentra otra ley que es el pecado, y queriendo hacer lo bueno hace lo malo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la solución? Al final dice, doy gracias a Cristo Jesús que me ha dado vida. Amén. En ese sentido, ¿por qué queremos hacer en lo más íntimo nuestra voluntad? Porque así nos creó Dios en un principio, ¿sí? Obedientes, somos seres espirituales, ¿sí? En ese sentido, ¿quieres volver a ese estado espiritual de relación con Dios? Métete con Dios, obedece sus palabras, ¿sí? Es decir, el poder obedecer su palabra lo que produce este gozo espiritual, ¿sí? No lo vas a poder experimentar si no tienes esta relación con Dios, ¿sí? Por eso, ahí hay una cita que dice en Romanos 8:2. Que dice así, porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. ¿Tú quieres esta gracia? ¿Quieres ser obediente a Dios? ¿Quieres amar a Dios? Ahí está, la gracia de Dios. Pero debes de cumplir varios requisitos. Amarlo y obedecerlo. ¿Sí? Entonces aquí se cumplirá esta ley en tu vida. Nada más ya quedaría la conclusión que dice, y que es una autorreflexión para ti: ¿Jesucristo es la fuente de tu vida o todavía las cosas que te ofrece el mundo o lo que tú quieres? Pregúntate, ¿cómo está mi corazón ante eso? ¿Cómo están mis acciones? ¿Cómo están mis esferas de la vida ante eso? Del 1 al 10, aquí llévenselo ustedes, pues yo no los voy a balconear, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿qué tan obediente eres a la palabra de Dios? Califícate en este momento. Del 1 al 5, donde es totalmente uno es totalmente desobediente y 10 totalmente obediente. Así es la escala. ¿Sí? 1 es no obediente y 10 totalmente obediente. Califícate del 1 al 10. Y por último, ¿tu gozo proviene de lo que tú quieres o por amar a Jesucristo? ¿Verdad? De tener mucho dinero, ¿verdad? ¿Sí? Te va a echarte una copita, amar más a tu hijo que a Jesucristo, amar más a tu pareja que a Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso por parte de mí es todo y espero que haya caído bien este gozo que es prescindible, ¿no? Y que tiene que ver con la cualidad de longanimidad de los apóstoles que tuvieron
ante las adversidades y circunstancias que vivieron por expandir el Evangelio. Fue muy difícil expandir el Evangelio, ¿no? Ante una situación de una sociedad politeísta y bajo un dominio de un imperio que era muy fuerte para reprimirlos, ¿sí? Porque ellos, ante esa situación, también estaban viendo el pueblo judío en condiciones muy, muy difíciles. En ese sentido, podemos decir que debemos de obedecer la palabra de Dios, ¿sale? Pueden ponerse de pie, vamos a concluir. Le pedimos a los hermanos de alabanza. Cierren sus ojos hoy en esta tarde y lo que te ha mencionado hoy Dios, reflexiónalo para que tú puedas tener este amor, esta obediencia que te pueda producir el gozo celestial y divino que es sobrenatural. Y que hoy, a partir de ahora, tú te determines a obedecer constantemente, que te esfuerces en hacerlo, de llevar a cabo sus mandamientos en tu vida, para que puedas dar fruto en el Espíritu y que puedas obtener este fruto. Padre bendito, te doy gracias por mis hermanos de esta iglesia, por los jóvenes estudiantes de retos, Señor, que hoy, Señor, que te hayas manifestado, Señor, que hoy esta semilla, Señor, pueda florecer, Señor, como un árbol de aquellos árboles grandes, Señor, que se cimentan, Señor, bajo tu palabra y que puedan dar fruto, Señor, al 100%, hasta el 1000%, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que me hayas tú permitido, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, mi Cristo Jesús, Espíritu Santo, gracias, Señor, en todo. Y que esto, Señor, se atesore más, Señor, que el oro y la plata, Señor, porque esto vale más, Señor. Estas riquezas espirituales valen más, Señor, que todo lo que hay en este mundo, Señor. Te damos gracias, mi Cristo Jesús. Amén.